Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, que suma ideas, que suma construcción. Aquí en Red Democrática siempre estamos con la consigna de hacer causa común, de co-crear para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de la Costa Rica que ellos puedan vivir y que ellos puedan disfrutar. El día de hoy, como se los hemos estado prometiendo durante todas las semanas, tenemos a un candidato a la presidencia de la República, en este caso, don Álvaro Ramos Chávez, del Partido Liberación Nacional, que ya se encuentra acá con nosotros en cabina, totalmente en vivo, en la 89.1 frecuencia modulada, y también que va a estar en transmisión de forma simultánea en diferentes canales de Facebook, en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas y @Red Democrática, para que ustedes puedan tener la máxima difusión posible. Coméntenle a sus amigos, familiares, vecinos, como siempre lo hemos dicho con todos los candidatos, para que ustedes puedan conocerlo de primera mano, profundizar en informaciones que sean necesarias, pues conocer y profundizar, y que usted tenga un voto más informado el 1 de febrero del 2026. Jonathan Prenda Rodríguez les saluda y vamos de inmediato con la información que hoy nos reúne en este programa del día de hoy. Don Álvaro, bienvenido a Red Democrática y a CRC. Sí, muchísimas gracias, don Jonathan. Siempre es un gusto estar acá en Red Democrática. Ya nos ha dado este espacio muchas veces y por eso le estoy muy agradecido, porque he sentido una continuidad de interés en los grandes temas nacionales y creo que es muy importante para la audiencia conocerlos. Así es, y Álvaro, ya que ustedes nos han seguido por más de 3 años en este programa, ya tenemos casi 650 emisiones continuas del programa. Álvaro ha estado con nosotros ya varias veces, con sombrero técnico, con sombrero especialista, con un sombrero de aspirante a, y ahora un sombrero de candidato a la presidencia. En este momento marcha en segundo lugar según las diferentes casas encuestadoras. Y pues es obligatorio conversar con Álvaro Ramos, de aquel Álvaro Ramos que conversábamos con nosotros de cómo estaba el sistema de pensiones, la caja y demás, al Álvaro de hoy. ¿Cómo lo describe? ¿Qué cambios ha tenido? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre el Álvaro técnico, el Álvaro familia y el Álvaro candidato? Pues son tal vez menos de las que la gente se imaginaría. He tratado de mantenerme muy fiel a mi propio ser, quizá tratando de ser más emocional, más no escudar. ¿Por qué está uno haciendo esto? Tal vez detrás de mucha jerigonza, mucha jerga. Pues no, aquí es, estamos haciendo esto porque hay que luchar por la gente, ¿verdad? Y de alguna manera eso era cierto también en el tema de pensiones, o cuando estaba en la caja, está uno luchando por el bienestar de la gente, pero ahora es como más fundamental, ¿verdad? La dignidad de la gente, que la gente sea valorada, que haya espacios para que puedan hablar. A mí la gente me pregunta, ¿pero por qué Liberación? Yo, bueno, porque Liberación siempre tuvo 3 banderas muy importantes. La bandera de la libertad de expresión y de organización. Por ejemplo, a la hora de organizarnos, si nos queremos organizar en una asociación de desarrollo comunal o nos queremos organizar en una iglesia, que seamos completamente libres de hacerlo. Sí. ¿Verdad? Esa siempre fue una bandera que Liberación la levantó con mucha claridad. Y por supuesto la expresión, que bueno, con lo que me ha ocurrido en los últimos días, pues aún más válidos que nunca. La bandera de las oportunidades para todos
y la bandera de justicia social para todos, especialmente los más vulnerables. Entonces, bueno, esas tres banderas siempre las tuvo Liberación, algunas más levantadas que otras. Hoy las tenemos todas las tres muy bien levantadas, y yo invito a todo el mundo que se sume a esto, y que bueno, todos los detalles técnicos, eso viene después. Ahí está ese componente del respeto por la técnica detrás de las decisiones políticas, pero tenemos que estar claros que esto es una batalla política, y eso es tal vez la principal diferencia a nivel de candidato, tener esa claridad en la comunicación, que esto es una batalla política, que esto es una definición de si queremos seguir protegiendo esos valores de libertad, oportunidades y justicia social, o si vamos a apostar por otros. Álvaro, esas tres banderas que estás muy bien y muy claramente detallando, ¿están en peligro el día de hoy de que caigan a nivel nacional, no dentro del partido, sino en el país? ¿Están en peligro esas tres banderas? Absolutamente, uno lo ve con cosas como, por ejemplo, en justicia social, la gran reducción que hubo en acceso a bonos de vivienda, por dar un ejemplo, o el congelamiento total de las pensiones para los más pobres. En el caso de oportunidades lo ves en el recorte de becas Avancemos, en el recorte generalizado en educación, 4 años de gobierno, 4 años en que se redujo el presupuesto para educación, y en el caso de la libertad lo ves clarísimo, por ejemplo, con el tema de las frecuencias de radio. Una de las afectadas es precisamente esta en que nos encontramos hoy, donde bajo el disimulo de un protocolo técnico llamado subasta, lo que hicieron fue vender la libertad de expresión. Se vende al mejor postor en exclusión de radios católicas, radios evangélicas, radios culturales, radios tal vez que tenían nichos que no eran tan comerciales, pero que son fundamentales para la identidad costarricense. ¿Por qué Álvaro Ramos es la persona ideal para defender esas causas? Aparte del partido, de las banderas del partido, ¿por qué vos puedes levantar ese estandarte y decir, de los 20 yo soy el ideal para defender estas causas y que todos tengamos las oportunidades y la posibilidad de salir adelante? Sí, creo que es como en varias partes. Lo primero es la coherencia entre los valores del partido que represento y estos valores que estoy diciendo que defiendo. Digamos, hay una coherencia histórica, eso le da una credibilidad tal vez por encima de partidos pequeños que tal vez también levantan las banderas, pero posiblemente no tienen la trayectoria histórica para decir, podemos demostrar que hemos estado en este país gobernándolo 9 veces y los costarricenses nunca perdieron su libertad. Ahora en un espacio muy corto de tiempo, bajo el gobierno de otros partidos, se perdió muchísima libertad. Eso no está bien, particularmente el que administra el poder hoy en día, que por cierto es como un desdibujamiento, ¿verdad? Porque llegaron llamándose Progreso Socialdemocrático y ahora no es ese, es Pueblo Soberano. Pero bueno, esta noción del continuismo claramente hay que enfrentarlo como del lugar. Segundo, ya un título más personal, más allá de que yo haya pasado toda mi vida estudiando la política pública, cómo implementarla, cómo hacerla viable, sólida, contundente en la solución de los problemas, pues me parece que el momento definitorio para mí fue que para mí mucho de lo que le da credibilidad a una democracia, credibilidad a los pactos sociales, es que estos se cumplan. ¿Verdad? Y esto se puede hablar, el pacto social en el entendido del gran pacto social, cómo nos vamos a organizar como sociedad, o el pacto social entendido como espacios de negociación puntuales. A los trabajadores de la caja se les había prometido un aumento salarial antes de la pandemia. Ellos accedieron a suspender ese aumento salarial durante la pandemia. Pasada la pandemia dijeron, hey, páguenos lo que habíamos pactado. Y yo perdí mi trabajo y lo perdería 1000 veces por cumplir ese pacto. Pero yo se dije, a ver, ellos cumplieron su parte. Continuaron trabajando incansablemente durante la pandemia sin aumento salarial. Lo mínimo que se podía hacer era reconocer ese esfuerzo. Y el presidente no quiso, y yo creo que eso marca una diferencia muy grande de valores. Y tu pregunta es, ¿y por qué yo y no los demás? Bueno, creo que los demás, sin dudar de que posiblemente en una circunstancia similar podrían haber reaccionado igual, yo soy el que sí lo hizo. O sea, yo tengo la credibilidad de cuando había que perder el trabajo por defender un pacto social, yo lo hice.
Fuiste consecuente. Fui consecuente. No estoy diciendo que los demás no necesariamente lo sean, pero yo ya lo demostré. A los demás tal vez falta que lo demuestren. A lo largo de tu vida has estado siempre en una situación de superación y de demostrarte a vos mismo que puedes lograr algo más arriba cada vez en tu vida. Has ido cumpliendo retos. La presidencia de la República para Álvaro Ramos es un reto, es un anhelo, es un deber. ¿Qué es la presidencia de la República para Álvaro Ramos? Esa está sorprendentemente fácil, es más un deber que cualquier otro. O sea, no lo siento como un anhelo. Yo siempre digo, yo anhelaba mucho trabajar en la caja, siempre lo he dicho, lo anhelaba muchísimo. Y estuve expuesto a dejar ir ese anhelo con tal de cumplir un pacto. Y yo por eso, esto otro, la presidencia de la República, que no era un anhelo que yo tuviese, lo vi más como una obligación de preservar una Costa Rica libre para mis hijas y para todos los niños y niñas de Costa Rica. Y genuinamente eso es lo que me ha movido. Y por eso ha sido como tan particular lo que ha ocurrido en los últimos días, porque de alguna manera va al meollo del móvil que he tenido desde el día 1. Genuinamente quiero una Costa Rica libre para todos. ¿Quieren callar a la niñez, ya que tocas el tema? ¿Pero? ¿Quieren callar a la niñez? Las circunstancias que hay ahora en el país. Creo que más generalizado, quieren callarnos a todos. O sea, la subasta de las frecuencias es para callar a la gente. Este ejercicio, pues, de poder, usando la institucionalidad, en mi criterio también es para callar a la niñez en general, para ir intimidando a la oposición. Ya hemos visto muchísimos opositores que los han perseguido con temas hacendarios, que los han perseguido con inspecciones de trabajo, con inspecciones de la caja. O sea, y esto es una larguísima tradición latinoamericana. O sea, digamos, había dictadores que siempre decían, para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. ¿Verdad? Y esa actitud ha sido muy fregada históricamente, de aplicar todo el peso de una aparente ley o normativa por cumplir, pero selectivamente. Y nos da la impresión de que eso ya empezó a ocurrir. Todavía no lo han logrado materializar plenamente porque no tienen el control. Pero Laura Fernández lo ha dicho un montón de veces, que cuando sea presidenta ella suspenderá las garantías individuales. Y yo creo que es importante que la gente entienda que la suspensión de las garantías individuales significa que podrá la policía entrar a las casas de todos nosotros sin orden judicial, podrán prohibirnos salir de la casa cuando ellos quieran, también sin orden judicial. O sea, creo que para la gente es difícil dimensionar que esa suspensión, una vez que la aceptas, cuesta mucho salir de ella, porque el control absoluto lo tendrá Zapote. Es a eso a lo que ustedes se refieren en Liberación Nacional cuando hablan de que la democracia está en riesgo. Sí. Esas son como medidas concretas. Hay un montón de medidas alternas que pueden ir usando. Por ejemplo, obviamente, y lo hemos ido viendo, el uso, qué sé yo, de la política exterior para intimidar a opositores políticos, el uso, qué sé yo, de diversos mecanismos económicos. Por ejemplo, a mí me lo han contado que cada vez que un alcalde se pasa al partido de ellos, un montón de dinero que el gobierno tiene frenado, de repente empieza a fluir. Bueno, entonces hay muchísimas maneras de torcerle el brazo a la gente. Una es mediante la intimidación directa, otra es jugando con los presupuestos y con el momento en que se liberan dichos presupuestos. Bueno, hay un montón de mecánicas ahí que puede, si se abusan, y eso es un poco como el gran reto que hay que entender aquí. No es un tema solo de normas, es un tema de autocontención de lo que puedes hacer. Y si me permite, me devuelvo otra vez a la caja. Adelante. Yo a la gente le digo, vean, destituirme a mí estaba en el marco de legalidad. O sea, el presidente siempre tuvo la libertad de, en el marco del Consejo de Gobierno, destituirme. No podía destituirme él, pero me podía destituir el Consejo de Gobierno. Así es. Pero no existe ningún mecanismo para destituir a los demás miembros de la Junta Directiva, salvo alguna irregularidad probada. Y como no las tenían, lo que hicieron fue inventar la suspensión.
y después la Sala Constitucional les tuvo que enmendar la plana, que una suspensión no puede ser indefinida y abierta, que de facto es un tipo de destitución. Pero claro, mientras tanto, hostigaron tanto a los directivos que varios de ellos prefirieron renunciar. Porque dijeron, yo vine a ayudarnos, que me hagan la vida imposible. Bueno, y esa mecánica es el gran tema de cuando la democracia está en riesgo. La democracia depende mucho de la construcción de confianza, de que todos nos sintamos que nos están valorando en aportar nuestros esfuerzos. Típicamente el primer ejercicio antidemocrático es generar un clima de desconfianza, generar un clima hostil. Entonces muchísimas personas decentes dicen, mira, justo eso, yo lo que quiero es ayudar. Si no me van a dejar, mejor me voy. ¿Verdad? Y en ese, si no me van a dejar, mejor me voy, cuando lo multiplicas por cientos o miles de personas, se te apaga la democracia. Y en ese apagar la democracia también se apaga una gran parte de la capacidad de resolver los problemas. Y ese es el gran miedo que tengo yo, adicional al, digamos, disfrute de las libertades plenas. No solo perderemos el disfrute de las libertades plenas, sino que nos empobreceremos mucho como país, donde los más capaces no sean los que están en los puestos que deberían estar, sino solo el que le dice que sí a todo. Álvaro, entre las respuestas que has dado, mencionaste que Laura Fernández quiere hacer el continuismo. ¿El continuismo de qué? Porque hace unos días tuve algunos invitados, uno por ejemplo, don Orlando Guerrero, y él decía, ¿continuismo de qué? No está claro, ¿qué quieren continuar? Para vos, ¿qué sería lo que puede continuar que sea bueno y qué es lo que podrían continuar que sería malo dentro del ajedrez que ellos están jugando? Sí, a mí me gusta tratar de ser generoso y creo que el actual gobierno ha hecho bien en simplificar algunos trámites empresariales. Es un país muy atosigado por una tramitología. Creo que es bueno ir simplificando los trámites para toda la ciudadanía, tanto empresarios como ciudadanos que están haciendo trámites puntuales. Pero más allá de eso, y eso sería como lo único que yo creo que vale la pena darle continuidad, yo mismo lo haría. Pero fuera de eso, viera que yo no lo termino de entender, porque en seguridad son 4 años récord en homicidio. Yo no creo que la gente quiera continuismo en eso. En educación son 4 años de reducción continua en educación y los peores indicadores en educación que se recuerden. Me sorprende que quieran proponer continuismo en eso. En salud es una auténtica tragedia porque se han disparado las listas de espera, pero simultáneamente la caja engaveta millones de colones. Y entonces yo no lo termino de entender. Digamos, si tenés el dinero, ¿por qué no lo usás para resolver los problemas puntuales? Más EBAI, más clínica, bajar las listas de espera. No, este continuismo no ofrece soluciones ni en salud, ni en educación, ni en seguridad. Peor todavía, tampoco ofrece seguridad jurídica. Han sido incapaces de generar seguridad jurídica. Cuando adjudicaron el hospital de Cartago, la empresa mexicana adjudicada en su carta de retiro dijo, me voy porque me siento inseguro jurídicamente. Eso fue lo que pusieron en la carta. Y entonces uno le queda frío diciendo, pero en el momento en que una empresa mexicana dice, no quiero invertir en Costa Rica porque me siento inseguro jurídicamente, era para que se nos prendieran las alarmas a todos de qué está pasando con nuestro país, que ya no le da seguridad a los inversionistas. Y todo eso es el continuismo, cuesta mucho, y créanme que trato de ser generoso y les concedo el punto de la tramitología. Pero fuera de eso, lo que uno ve es que el continuismo nada más es seguir con discursos de odio, seguir culpando a todo el mundo. Y yo me sorprendo porque, claro, yo ya tenía un antecedente personal de haber resuelto un problema muy complejo en combinación con usted. Usted estaba ahí, ¿cómo se llama? Para lo de la Fondo de Pensiones Judiciales, en colaboración con la Asamblea, con mucho diálogo, con la Universidad de Costa Rica, con los sindicatos, con los magistrados, pudimos avanzar en el tema de la pensión del Poder Judicial. Se pudo, sí se puede. Fue un trabajo larguísimo de 2 años y medio, pero pudimos. En cambio, y también atacamos pensiones de lujo y fuimos haciendo un abordaje. Que por cierto, pensiones de lujo ya está resuelto. Que andan diciendo que van a resolver el pensiones de lujo, eso ya está resuelto hace 4 años. En aquella época se resolvió
la inmensa mayoría del tema de pensiones de lujo. Bueno, entonces es uno de esos temas en los que demostramos, y cosas que muchos países no lo logran, que aquí con un diálogo sin cacarearlo mucho se resolvió. Y yo, ahora por ejemplo, nos pasó con el tema de la Asamblea Cantonal de San Ramón, pues nos hicieron la vida imposible durante casi un año, intentamos hacerlo por la buena, no hubo por dónde, tuvimos que desaforar del partido a casi 50 personas que no quisieron ir a ninguna de las 10 asambleas y que no quisieron aceptar ninguna negociación, a pesar de que era la responsabilidad de ellos. Ojo, no era que nos estaban haciendo un favor. Era la obligación. Era la obligación de ellos ir a esas asambleas y no quisieron ir. Entonces dice, procedió a desaforar a esta gente, subieron los suplentes y logramos hacer la asamblea. Pero entonces yo a la gente le digo, eso estuvo dificilísimo porque hubo interferencia, incluso personas que van de diputados del continuismo metieron recursos de amparo contra Liberación, y uno le queda como, ¿qué haces vos si estás en otro partido metiendo un recurso de amparo en Liberación? ¿A vos por qué te importa un proceso interno de Liberación? Entonces se ve que nos tenían miedo, se ve que querían estorbar, dificultar, y nosotros simplemente lo resolvimos. Entonces un poco yo lo que creo que hay que decirle a todos los que ofrecen continuismo es, ¿qué va a hacer? Va a seguir lloriqueando que no lo dejan gobernar. O sea, si escogemos a Laura Fernández, ella va a pasar los 4 años diciendo que no la dejan gobernar. Claro, ellos lo que dicen es, denme los 40 diputados. No se vale. Porque, por ejemplo, y usted que estuvo en la Asamblea Legislativa lo sabe bien, el Ministerio de la Presidencia es fundamental para lograr las negociaciones políticas en la Asamblea. ¿Y acaso han tenido el ministro de Presidencia? Tienen casi un año de no tener. ¿Ya tienes a alguien en el Ministerio de la Presidencia pensado? Tengo varias personas en la cabeza, sí, varios nombres. ¿Y cuál es el perfil? Sin hablar de nombres, ¿cuál es el perfil de esa persona que se encargaría de que todo sea posible en la Asamblea? Una persona muy negociadora, sí. Preferiblemente con algo de experiencia en la Asamblea Legislativa, pero para mí la prioridad es que sea una persona con mucha capacidad de negociación y de lograr crear esa conexión humana, porque al final eso es muy importante, con todos los legisladores, porque yo lo que sí he notado es que esa es como la principal característica, entender que a cada legislador, sobre todo los que no son del partido, qué le preocupa, qué le inquieta, cuáles son sus prioridades, y a partir de ahí hacer negociaciones constructivas. Me parece que el modelo del actual gobierno, que es de golpe, choque, intimidación, amedrentar, pues justo por eso es que se está destruyendo la democracia. Y veo que Laura ofrece más de lo mismo, no ofrece, voy a negociar, voy a colaborar, es más, ¿sabes cómo lo notamos? Y aquí yo no voy a hablar de que no va a debate, ya eso es malo, pero digamos que no es tan importante. Lo que sí es preocupante es que no se está comprometiendo a nada, porque la inmensa mayoría de conversatorios y debates a los que vamos hay algún tipo de compromiso. O sea, hablamos de cambio climático, hablamos de bienestar animal, hablamos de agro, hablamos de educación, y empieza a ver que el pacto por la educación, que el pacto por el agro, ¿verdad? Empieza de alguna manera a construir compromisos de cara a gobernar, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, con los sectores. En cambio, donde Laura no va a nada, Laura Fernández, de ahí no sabemos en qué cree, no sabemos a qué se está comprometiendo, o si simplemente quiere llegar con cero compromiso. Y eso sí me parece muy delicado. Compromisos en el buen sentido, de nosotros saber qué cree a nivel de bienestar animal, qué cree a nivel de cambio climático. Además, por ejemplo, una Natalia Díaz a veces ha llegado y no firma. Y ella dice, no firmo por A, B y C. No, eso es respetable, claro. Sí, pero por lo menos apareció y dio la cara y dijo, en esto no creo. En cambio, doña Laura no hay manera de saber en qué cree o no cree. De hecho, hablando de perfiles del Ministerio de la Presidencia, la propia Laura Fernández ha dicho que pondría al actual presidente como ministro de la Presidencia. Si el estilo actual del presidente es confrontativo y hasta choteador con los diputados, como ministro no creo que cambie el personaje. Sí, yo concuerdo con ese análisis del perfilado que está haciendo Laura Fernández, y además agregaría que no le creo que vaya a poner a un Rodrigo.
Porque ella no tiene la credibilidad de revelar sus verdaderas preferencias. Ella trabajó en el PLN un montón de años y ahora dice que no le parece nada lo que hizo en el PLN. Después trabajaba para otros partidos y ahora dice que nada de eso le parece. Entonces estoy seguro que cuando ella sea presidente no va a poner a don Rodrigo. Álvaro, otro de los puntos que mencionaste fue el aumento salarial de la caja. En este contexto, podrían decir, había una diferencia técnica en su momento, en donde el presidente tenía una posición, vos tenías otra. Como bien decís, el presidente por medio del Consejo de Gobierno podía quitarte. En este momento se anuncia un aumento salarial al sector público, en época electoral. ¿Es porque era el tiempo o es manipulación electoral? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, que ahora dicen que sí. Sí, me parece obvio que ellos todo esto lo hacen con fines políticos, no tienen ningún principio técnico de ninguna especie. Nunca han hecho nada a nivel técnico. Es más, a mí la causal de destitución fue por incumplir la regla fiscal y yo habiéndoles explicado, por la regla fiscal de por sí no le aplica la caja. Entonces no me pueden despedir por eso, digamos, no puede ser la causal, pero igual lo hicieron. En cambio, pero lo más interesante de todo es la regla fiscal seguía vigente y aún así Nogui Acosta autorizó un aumento salarial. Entonces se contradijo por completo de la, digamos, disposición que me han aplicado a mí para destituirme. Y cuando digo por completo es que no es ni siquiera contradicción en términos de que a la caja no le aplicaban las reglas fiscales, es que él aplicó un aumento a contrapelo de la regla fiscal, por lo menos según su propia interpretación, a la que es consistente con lo que me hicieron a mí. Entonces yo lo que me he dado cuenta, Jonathan, es a ellos no les importa la coherencia o la consistencia. Han apostado a que el ciclo de atención mediática hoy en Costa Rica es de apenas 48 horas, 72 horas, y entonces no les importa ser incoherentes de ciclo a ciclo. Juegan a que va a ser muy difícil para la gente llevar el rastro de todas las incoherencias que manipulan. tienen. Manipulan. Y el gobierno manipula con los mensajes al tener estos ciclos tan extendidos. Sí, porque digamos, ellos apuestan a, hoy digo que jamás va a haber un aumento salarial y mañana digo hay aumento salarial en media campaña y van a ir jugando con eso. Cuando alguien les cuestione por qué están haciendo un aumento salarial en media campaña, saldrán con algún problema de, mire, hay una carretera, un puente que se derrumbó y es culpa del PLN, que se derrumbó la carretera porque no nos dio la plata. Bueno, y van jugando con esos ciclos, siempre moviendo el ciclo para adelante, para adelante, para adelante. Y en ese juego, y pasado mañana vuelven a hablar de las frecuencias y el día siguiente, bueno, ellos juegan mucho, eso incluso en la jerga política de los Estados Unidos tiene un nombre, le dicen flood the zone, como inunda la zona. Entonces constantemente inundan con temas y la gente en su ciclo de atención, imagínense ahora en Navidad, todos preocupados que los regalos, que preparar la cena o el almuerzo navideño, etcétera, etcétera. Nadie está con el ancho de banda de darle seguimiento a las incoherencias del gobierno. Entonces, si ellos hace un mes dijeron jamás daremos un aumento salarial y hoy lo dan, entonces, ok, ahora lo dieron, qué raro, como creí que no dan aumento, pero bueno, que ya lo dieron. ¿Ves? Y ellos juegan mucho con, pues de ahí esa saturación mediática. Y además de saturación mediática, aunque suene contradictorio, fragmentación mediática. ¿Verdad? Justamente hasta hace muy poco, las voces que tenían un gran poder de, digamos, convencer cuál era la verdad común para todos los costarricenses, eran voces como la de Pilar Cisneros en Canal 7, cuando el mundo mediático estaba mucho menos fragmentado. Hoy que está muchísimo más fragmentado, ni siquiera los anclas de los grandes noticieros tienen ese nivel de voz. Y entonces, claro, la gente va poniendo atención a un montón de temas pequeños que posiblemente se enfocan más en temas locales y cuesta mucho más tener esa, digamos, coherencia a nivel nacional sobre cuál es la realidad de algún punto. Rara vez se da que se manifieste una coherencia de, todos estamos de acuerdo que por aquí no es. Eso cuesta mucho. Álvaro, vamos a hacer un paréntesis en esta entrevista. Ya vimos la parte de democracia, la parte del partido.
Vamos a ir a algunos tópicos, después agro, pobreza, o algunos que tenemos por ahí apuntados. Pero quisiera hacer un paréntesis porque me parece válido hablar del Álvaro Ramos persona. Porque el sombrero presidente está de 4 años, pero vos tenés toda una trayectoria personal que muchas veces no la conocen en puerta afuera de tu casa. Álvaro Ramos es una persona sumamente conservadora en sus principios y es una persona, que tiene sus creencias muy personales. ¿Cómo podemos describir a este Álvaro Ramos más persona? Este Álvaro, yo lo radiografié, puede que haya sido correcto o no, pero quisiera escucharte a vos autodefinirte, hacer una pequeña biografía, pero en la parte más personal familiar, porque la gente solo ve al candidato Liberación, Claro. pero no ven al candidato humano. Claro. No, más bien muchas gracias por ese espacio, Jonathan. Pues de ahí soy un hombre muy de familia, ¿verdad? Estoy casado, tengo 2 niñas y ellas son mi vida. Siempre quise ser papá, era una ilusión muy grande, entonces la vida me bendijo dándome el privilegio de tener 2 niñas que además salieron inteligentes, vivarachas, tan de buen corazón. Usted no tiene el buen corazón que tienen esas niñas, lindas, unidas como hermanas. Y pues con mi esposa además pues tuvimos un proceso muy lindo porque aunque yo me había criado como católico y había ido a un colegio católico, tuve un breve alejamiento de la fe y por lo menos de la participación en la fe organizada. Me fui alejando, lo reconozco. Mantenía de alguna manera una forma de vivir acorde a lo que se me había enseñado, pero no participaba activamente en la iglesia. Mi esposa sí es muy religiosa, entonces con ella me volví a acercar a la iglesia, nos casamos por lo católico y poco a poco pues nos involucramos en un movimiento de familias católico que se llama Chonta, que de hecho, como una anécdota curiosa, el presidente que acaban de elegir en Chile, José Antonio Caz, también pertenece al movimiento de Chonta. Pero bueno, esa es una cosa, como una curiosidad, que posiblemente si yo quedo electo, pues habrá simultáneamente 2 presidentes de un movimiento, tal vez que Conservador católico. Sí, está bien. Sí, digamos, es conservador en el sentido que pone muy en el centro la familia. Exacto. Y muy en el centro el matrimonio. Digamos, tiene ese enfoque muy marcado. Y pues a nosotros nos ha gustado mucho ser parte del movimiento. Nos dieron incluso el privilegio de ser ministros de la Eucaristía a la misa de niños, que es a la que habitualmente vamos, como tenemos a las 2 niñas pequeñas, y pues se disfruta mucho, es un lugar de mucho recogimiento, mucha paz, y me ha servido mucho de ancla en esta etapa tan complicada en mi vida. Digamos, yo no tiene idea cuán agradecido estoy que pues Dios lo puso, ¿verdad?, en el camino de acercarme a la iglesia justo cuando yo más la iba a necesitar, pero el acercamiento fue previo, y ahora ha sido un gran consuelo para mí poder tener esa posibilidad, y de hecho ir a misa me hace falta. Bueno, ayer, que fue un día tan duro para mí con lo que ha ocurrido con mi hija, pues y mi jefe de campaña, que también muy religioso, me dijo, vamos a misa. Y así, por supuesto, tenés toda la razón. Por dicha, él tenía como muy presente donde había una misa, fuimos a misa un momentito y me tranquilicé un poco, me sosegué un poco. Había mucha turbulencia en mi alma en ese momento. Entonces, no es como que yo vaya a involucrar a la iglesia directamente en mi gobierno, así no es como funciona la iglesia católica. Pero claro que estoy convencido de que el componente religioso tiene como que de alguna manera servir de faro para la toma de decisiones, en el sentido de no todo puede ser
qué sé yo, que una encuesta te dijo, ten esta posición o ten esta otra, ¿no? Tenés que tener un faro moral, una guía de las palabras. Yo siempre le digo a la gente, pues el mandamiento de oro de Cristo, amaos los unos a los otros como Él los ama, pues ese mandamiento de oro debe guiar muchísimas de las decisiones. Y a mí me gusta hacer esta analogía de que desde la confianza se construye una mejor sociedad. Y pues Cristo siempre nos dijo, construya desde el amor, construyan desde amarse los unos a los otros. Mira, esa es como la interpretación que hago del mensaje de Él, del Redentor. Y a partir de ahí también tomo muchas decisiones pues de índole ética, ¿verdad? Tengo pues un rechazo al aborto libre, porque considero que no es un acto de amor. Puedo entender el sufrimiento que pueden tener muchas mujeres que hasta por haber sufrido una violación, lo entiendo, lo entiendo intelectualmente, jamás lo entenderé visceralmente, no podría. Entiendo que sufren mucho, pero del sufrimiento no pueden hacer una mala decisión, ¿verdad? Tiene que entenderse que la vida es inviolable. Para mí no puedo imaginar el horror. La vida no es justa en esto, es una gran injusticia, pero ese bebé merece ser amado, ese bebé merece una oportunidad. Yo creo que todos los niños, y ahí sí, eso sí, lo que no se vale es ser incoherente. Si decimos que la vida es inviolable, entonces a toda vida que nace en este país, bendito por Dios, tenemos que darle todas las oportunidades que merecen. Y si no las pudieron aprovechar, tienen derecho a una vida digna, y por eso tiene que haber justicia social. Y en eso yo sí siento que nuestra Iglesia Católica ha sido muy coherente. No voy a opinar por las evangélicas, no las conozco a esa profundidad, pero me parece que también que somos un país que vela genuinamente por la vida de la gente. A veces fallamos, pero aspiracionalmente velamos por la vida de la gente. No solo nazca y ve a ver qué hace, no. Exacto. Usted merece educación pública de calidad, usted merece salud pública de calidad, usted merece una protección social de calidad, usted merece seguridad humana, que usted se sienta seguro yendo al parque, que usted pueda participar, que pueda practicar deporte, que pueda practicar cultura. O sea, tenemos que tener esa capacidad de brindar una vida humana. Si la estamos declarando inviolable, tenemos que cumplir con esa inviolabilidad en todas las dimensiones. El concepto de integridad es hacer las cosas bien, aunque no se les esté viendo cuando las está haciendo. Los principios de la Iglesia serán los que han inculcado en tu casa, en tu familia, tus papás, tu entorno, tu congregación, serán parte de los consejeros al oído, esos principios a la hora de tomar decisiones como presidente. Absolutamente. De hecho, he tenido conversaciones muy interesantes hasta con los padres, porque el principio superior del catolicismo es la misericordia, pero la misericordia es un concepto muy complejo a la hora de gobernar, pero el principio que le sigue a la misericordia es el de la justicia. Entonces yo sí creo que el gobernante debe, como un principio moral absoluto, ser justo. Y ahí ya, y en algún nivel muy superior, intentar ser misericordioso cuando es posible. Pero entonces va mucho por ahí. ¿Qué son los valores que deben guiar a un buen gobernante? Pues la justicia de manera absoluta, y cuando se puede, la misericordia. ¿Cuál sería la relación tuya, ya volviendo a entrar en temas muy puntuales, pero no desligándonos del candidato persona y del candidato electoral, haciendo una fusión? ¿Cuál sería la relación tuya con la comunidad evangélica? La mejor posible, digamos. A mí me parece, vamos a ver, porque un poco el principio básico es lo que necesitamos recuperar es la confianza como sociedad, y la confianza se construye desde la comunidad, y para mí uno de los espacios
de que ha logrado sostener a muchas comunidades conforme ha fallado el resto del sistema, llámese Estado, llámese mercado, llame como lo quiera llamar, han sido precisamente las iglesias, tanto las católicas como las evangélicas, han logrado sostener muchísimas comunidades donde todo lo demás está fallando. Y entonces yo en eso sí soy un convencido de que mucho de la reconstrucción de esas comunidades que hoy están sufriendo mucho, las iglesias serán actores muy importantes a nivel de la comunidad. No estoy hablando a nivel de la toma de decisiones del país, no, pero a nivel de la reconstrucción de las comunidades creo que son actores fundamentales que brindan consuelo, que conocen las comunidades, que la confianza nace desde conocer. Y yo le voy a ser franco, y yo no tengo la menor idea de qué está viviendo la señora en Chacarita, pero posiblemente el pastor de la iglesia evangélica sí sabe, yo no. Pero entonces ahí es donde un proceso de construcción conjunta con ese pastor, con otros líderes comunales, pues es el que nos va a permitir recuperar una gran calidad de vida para esa señora en Chacarita que hoy está sufriendo, qué sé yo, abandono, falta de empleo, falta de oportunidades para sus hijos. ¿Cuál sería la relación de Álvaro Presidente con el sector empresarial? Yo, primer principio, seguridad jurídica. O sea, los empresarios merecen seguridad jurídica. Segundo principio, esto lo he comentado varias veces, hay que entender que el empresariado costarricense formal es muy responsable. La gente tiende a hacerse como unas ideas rarísimas, a veces ideológicas, y yo siempre hago un comentario, esto es muy simple. Yo llegué a la caja en mayo del 2022 y cuando revisé las listas de morosidad resultó que el empresariado formal solo tiene un 1% de morosidad. Jonathan, 1% nada más. El 99% de los empresarios formales cumplen con la caja. Entonces, todos esos mitos del empresario que no cumple con la caja tal vez aplican a la informalidad, pero el empresario costarricense formal es súper responsable con la caja. Y entonces ahí es donde uno dice, vamos a ver, estamos en un país donde hay que apreciar y valorar un empresariado que incluso en medio de la pandemia siguió pagándole a la caja, siguió cumpliendo con sus obligaciones sociales, un empresariado consciente de su obligación social. Y yo por eso los voy a respaldar y los voy a acuerpar mucho, porque también cuando yo estuve en la caja y yo pude interactuar, por ejemplo, con la UCAEP, vi cámaras empresariales muy responsables, muy comprometidas, que obviamente respetando que están en un espacio donde deben lucrar, donde debe haber ganancia, porque si no la empresa no sobrevive, genuinamente parecían preocupados por construir un mejor país, y yo quedé con esa convicción, y por eso seré un aliado de los empresarios formales del país. A los demás, a los informales, lo que hay que hacer es convertirlos en formales, porque yo sé que una vez que estén en la formalidad adquirirán los buenos hábitos que tienen los empresarios formales. ¿De qué manera se puede atraer a los informales ese 1%, pero también a los que yo he llegado a denominar los invisibles, Álvaro? La fuerza laboral en Costa Rica está acercando al 50%. Pero resulta que hay otra mitad del país que está en la informalidad, que está sobreviviendo, que está en la total ilegalidad, haciendo la operación arroz y frijoles diario. Si hoy no produje 1,000 pesos, no tengo para el arroz. A ellos, ¿qué se les puede hacer para poder acercarlos a un bienestar social, que es el que estás levantando como bandera? ¿Y cómo lograrlo? Porque cada vez es más, y ese porcentaje de desempleo que las cifras oficiales arrojan, yo siempre lo he dicho, es demasiado ingrato, porque es de los que logran mantener una formalidad, pero se olvidan los olvidados, que también viven en Costa Rica y también merecen respeto. ¿Cuál va a ser la posición tuya con esta mitad del país? De hecho, has tocado con uno de los temas que más me angustia. Hay varios elementos ahí. El primero es una apuesta muy marcada por la ruralidad.
necesitamos crecer más rápido. Y lo que nos dicen todos los planificadores, los que han evaluado el potencial del país, es que para crecer mucho más rápido tenemos que apostar por las ciudades emergentes. Obviamente seguir dejando que la GAM crezca, pero que hay que apostar por las ciudades emergentes. Liberia, Guapile, Ciudad Quesada, San Isidro el General, Turrialba, Ciudad Nelly, Nicoya. Pueden jugar ahí los dos puertos, Puerto Limón, Puerto Punta Arenas. Todo este esquema, si no apostas a esas ciudades, cuesta mucho que el país crezca más rápido. Ese es como un primer tema, y ahí está mucho de la informalidad del país. Pero entonces, esa apuesta, ¿qué significa? Significa una coherencia entre lo que haces a nivel macroeconómico, lo que haces a nivel educativo, lo que haces a nivel productivo, lo que haces a nivel financiero. Te doy un ejemplo. Supongamos que vos querés estimular la fortuna de San Carlos, que es un polo turístico del país. Entonces resulta que la coherencia te diría que, por ejemplo, debería generar muchos técnicos bilingües o en turismo para que puedan apoyar un sector turístico pujante. Hasta ahí todo bien. Deberías apoyar con infraestructura, por ejemplo, para estimular más la región y dar más opciones, hacer la carretera que va de Upala a Los Chiles para poder brindar un mejor acceso a la región de Caño Negro, que es una región, digamos, utilizada a nivel turístico. Entonces yo te voy dando como ese ensamblaje desde la parte educativa, la parte de infraestructura, la parte de coordinación financiera, qué sé yo, dirigir una cifra importante del sistema de banca de desarrollo hacia ese lugar. Pero ¿qué pasa? Resulta que tengo una política monetaria con un tipo de cambio bajísimo que te mata todo el turismo, lo hace poco competitivo. Entonces hiciste todo este esfuerzo de infraestructura, de educación, de finanzas, pero lo mataste con el tipo de cambio. Bueno, entonces ahí hay un elemento que es incoherente con la visión de ecosistema productivo que quieres promover. Entonces yo ahí es donde digo, necesitamos desde lo macroeconómico, pasando por lo financiero, la infraestructura, lo educativo, tener coherencia en todas las decisiones. Eso es lo que yo sí voy a buscar en mi gobierno, empezando por cambiar las reglas del Banco Central, que el Banco Central hoy solo se preocupa por la inflación. Yo quiero cambiar la ley y para eso necesito los diputados, para que tenga el doble mandato, para que se hable de la inflación y de la producción, que tenga los dos compromisos el Banco Central. Ya por ahí creo que empezamos bien a empezar a generar más producción y más empleo. A mí me ha sorprendido mucho, y eso es parte de tu pregunta previa sobre el continuismo. A mí sí me ha sorprendido que en el continuismo me parecen estar proponiendo que sigamos con este tipo de cambio que ha golpeado muchísimo a los productores nacionales. Y yo soy consciente que la gente está muy endeudada y con muy poca capacidad de acumulación de riqueza. Lo dijo el otro día un análisis en La Nación. Sí. Eso es también parte de lo que me angustia, digamos, para poder emprender. Normalmente lo más prudente es tener un colchón financiero. Si la inmensa mayoría de la gente no está pudiendo ahorrar, difícilmente podrán emprender, digamos, sin tener que endeudarse mucho en el emprendimiento. Y si vos tenés una relación, si estás muy apalancado cuando emprendes, pues entonces las probabilidades de éxito de tu emprendimiento bajan mucho, porque una parte que necesitarías para reinvertir y hacer crecer el negocio se te va en tu flujo de pagos financieros. ¿Es importante para vos hacer algún tipo de dispensa a la hora de formalizar a todo este grupo que está en la informalidad, con algún tipo de amnistía con la caja, a nivel impositivo, darles un tanque de respiración lo suficientemente amplio para que puedan establecerse y mantenerse? Sí, de hecho, creo que hay que hablar, a ver, parte de lo que te hablaba de los ecosistemas productivos y una coherencia. Te voy a dar un ejemplo muy interesante que aprendí justo estos días.
el café en lugares muy altos crece muy despacio. Es parte de lo que lo hace ese café de mucha calidad. Lo hace muy duro, la semilla muy dura, un poco porosa, y entonces un café de mucha calidad. Y en las partes bajas crece más rápido. Diga, seguro alguien que sepa, ¿verdad?, de café me mata, pero hagamos el resumen, esa es la parte del resumen. digamos que en resumen, pues digamos que el café en la parte baja está listo en 2 años y en la parte alta está lista en 3 años. Entonces resulta que si usted hace un producto financiero con un periodo de gracia de 2 años, básicamente estimula la renovación del café en parte baja, porque el que hace planta café en parte baja sabe que al 3er año ya tiene que pagar y que sí le va a dar tiempo, que la matita va a estar produciendo cosechas plenas en el 3er año, pero el de café de partes altas, de tierras altas, dice, hey, si usted me da 1 año más de gracia, no me ahogo, porque entonces ahí sí yo le repongo todo, porque mi café va a ser de mucha calidad y con muy buen precio, pero necesito 1 año más de gracia. La política pública tiene que ser en función de los sectores específicos. De realidades productivas, o sea, tienes que tener gente que entienda el negocio. Y yo siento que eso lo perdimos. A ver, Jonathan, digamos, a mí me cuentan un montón de historias de los señores que eran del Banco Nacional en, no sé, Nicoya, y que recorrían a caballo las fincas y que sabían exactamente qué estaba produciendo cada finquero y cuánto duraba y cómo le estaba yendo y si se le había muerto el ganado o no se le había muerto, si había habido una cabeza de agua. Ellos sabían al dedillo la realidad productiva de la gente en su región. Siento que extrañamente en este mundo más técnico, más computadora, más todo, pero como que a veces hemos perdido el contacto. El contacto, no conocemos las realidades productivas. Entonces algo tan sencillo como esto que te acabo de contar, mira que el café en la parte baja, si le das un préstamo con 2 años de gracia, salen bien, pero en las partes altas no, porque necesitan 3 años para que la mata madure. Bueno, alguien que sepa mucho de café en el banco, ojo, no en el ICAFE o los cafetaleros, pero que en el banco entienda esto, puede decir, bueno, construyamos productos financieros orientados a resolver este problema. ¿Ves? Y yo siento, Jonathan, que cuando vos tenés un gobierno que se preocupa por la producción nacional, por mantener esa coherencia financiera, educativa, de infraestructura y en general de coordinación política, y pues entonces las cosas van a caminar bien, porque tenés un gobierno preocupado por decir, hey, yo quiero que usted produzca, yo quiero que usted prospere, yo quiero que usted crezca, quiero que genere un montón de empleo formal, ¿cómo le ayudo a que lo haga? Y a partir de ahí, a partir de esa conversación se pueden lograr muchísimas cosas. Nos quedan 4 minutos de programa y muy resumidamente, porque quisiera tocar esos temas. El beneficio del sector agro hay que darlo y hay que lograrlo. ¿Es posible hacerlo en corto plazo? ¿Es posible ayudarle al sector agro en 4 años de gobierno? Sí, estoy convencido que sí, y más bien creo que no solo es posible, es lo que hay que hacer. O sea, si no lo hacemos, se nos puede morir una gran parte del sector agro para siempre. Una vez que la gente ya abandone definitivamente el sector agro, recuperar ese conocimiento será casi imposible. Estos son los años que necesitamos para lo que ellos llaman la integración generacional. Lograr que nuevas generaciones se incorporen y aprovechen el conocimiento de los que todavía están ahí, saben mucho, antes de que se pierda para siempre o ya digan ya no quiero. La seguridad es el problema que más percibe el tico, está fuera de control. ¿Es posible sostener que deje de crecer la inseguridad y contraer los índices de inseguridad en 4 años? También sí, de hecho, por eso es que desde ya pedimos 1.500 plazas de policía nuevas y las metimos en el presupuesto para que ya a partir del otro año empezar a incrementar la presencia policial en todos los barrios y por supuesto recuperar la coordinación con el OIJ, con la Fiscalía, haría una diferencia enorme en volver a controlar, digamos, el caos que hay a nivel de seguridad. O sea, es imposible, Jonathan, controlar la seguridad
cuando el Poder Ejecutivo anda atacando todo el día a la Fiscalía y al OIJ, porque eso es lo que hacen. A ver, las entidades que deberían estar colaborando como hermanos para frenar el crimen organizado, que es el verdadero enemigo, hoy en día, por lo menos el Poder Ejecutivo no ha estado en esa disposición. Álvaro, para finalizar, ¿cuál es tu mensaje al electorado para decir crean en Álvaro, crean en Liberación? Con especial atención a las mujeres jefas de hogar, a los ninis, que son muchos, al sector invisibilizado de la fuerza laboral, es decir, a todos los sectores que han quedado rezagados en el país. ¿Cuál es el mensaje tuyo en este momento? Sí. El mensaje principal es si hay esperanza, si somos un país con la capacidad de dar dignidad a todos. Y para mí esa dignidad es la universalidad. Hablemos de pensión universal, pensión para todos. Hablemos de una red de cuidado universal. Cuidemos a todos los niños, guarderías para todos los niños. Hablemos de oportunidades de emprendimiento para todos, un sistema financiero y un apoyo desde el Poder Ejecutivo que le permita a todos emprender, pero emprender con guía, con apoyo, no emprender solos en la desesperación y que después se quedan guindando, el emprendimiento fracasa. Hablemos de un apoyo donde hay salud para todos, 400 se va y más que mejorarán la cobertura a 2 millones de personas. Sí se puede, la caja tiene el dinero, están los médicos, más seguridad para todos. Entonces, Jonathan, la gente que nos oye, nuestro mensaje es una Costa Rica mejor para todos, la que soñamos para todos. Y por supuesto, feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Esa es tu casa, como ya lo sabes. Y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía. Este ha sido un aporte de Red Democrática en este proceso electoral. Seguiremos entrevistando en enero a más candidatos. Los invitamos a que estén siempre muy, muy pendientes. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo